Esto fue más que solo un debate, fue una lección pública. Un estudiante de extrema izquierda anti-Israel en Cambridge intentó tergiversar los hechos y minimizar las atrocidades de Hamás, mientras llamaba a Israel el verdadero villano. Pero Charlie Kirk desmontó cada mentira con lógica, con historia y con claridad moral. Por eso necesitamos alzar la voz más que nunca. Mira esto. Buenas noches, señor Kirk. Has dedicado gran parte de tu vida a elegir y mantener a Donald Trump en el poder. Lo hiciste porque Trump prometió priorizar a los estadounidenses y evitar conflictos extranjeros. ¿Vemos cómo va eso ahora? Actualmente Trump acaba de aceptar una deuda de $400 millones de Qatar, lo cual nos aseguran que es completamente legal. Miles de millones en armas van a Arabia Saudita, que las usa para atacar y causar hambre a niños yemeníes. No veo cómo esto beneficia a Estados Unidos. Podría beneficiar el acuerdo de 5.5 mil millones que reciben sus hijos inútiles. Al mismo tiempo, este gran presidente de la paz ha dado luz verde a matanzas masivas no solo en Yemen, sino también en Gaza, donde autorizó una invasión llamada Operación Carro de Gedeón, con el objetivo expreso de eliminar a la población de Gaza. Prometiste priorizar a Estados Unidos. ¿No lo vendiste tú y los tuyos? No. Me alegra que tengas gran sustancia intelectual y puedas responder. Porque para ti todos son guerras culturales, ¿verdad? En cuanto alguien realmente te dice lo que estás haciendo que es rojo, ¿puedes calmarte un poco? Un poco, solo un poco. Golpeando la mesa estás por todos lados. No, ¿quieres que vaya parte por parte? ¿O prefieres que hable más despacio? Creo que puedes. Donald Trump convoca un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Joe Biden dio... El gobierno va a... No es así, es... Vaya. ¿Puedes no interrumpir? ¿Me? Te permití hablar sin interrupciones. Eres famoso por no interrumpir. No he interrumpido a nadie aquí. Hoy. ¿Puedo hablar sin ser interrumpido, de hecho? Él propone un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Creo que la guerra terminará. Número 2, en realidad está hablando con Irán y desalentando a Israel de atacar el interior de Irán y ha detenido a muchos otros países internacionales de hacer lo mismo. Número 3, ¿puedes darle crédito por terminar la guerra entre la India y Pakistán? Ambos dijeron que él no hizo eso. Bueno, espera un segundo. Regresemos. No, es importante. Rusia, Ucrania. ¿Puedo hablar ahora? Sí, pero sobre India y Pakistán debes profundizar más. Vamos en orden. Es una cumbre de paz donde la persona principal en cuestión, Rusia, no se presenta. ¿Eso es un éxito, señor Kirk? Ni siquiera estoy seguro. Bueno, de nuevo, estas son negociaciones en curso y es mucho mejor que cuando su primer ministro, Boris Johnson, fue junto con nuestro secretario de Estado, Tony Blinken, a Estambul y arruinaron innecesariamente un posible acuerdo de paz con Rusia, lo que ha resultado en cientos de miles de ucranianos muertos, una de las grandes guerras innecesarias de la era moderna. Donald Trump cree en el diálogo y la fuerza policial. Lleva más de 120 días como presidente y ya resolvió una guerra entre India y Pakistán. Él ha asegurado nuestra propia frontera sur de Estados Unidos mientras estábamos siendo invadidos por potencias extranjeras. Y en tercer lugar, está negociando un posible acuerdo con Irán que evitará una gran escalada en Medio Oriente. Y finalmente, es muy difícil, pero creo que lo lograrán, que finalmente veremos el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Voy a ignorar las enormes mentiras que acabas de decir sobre Rusia y Ucrania. Pero, ¿de verdad crees? Negociaciones apalancadas. ¿Funcionan si cortas todo tu apalancamiento y le gritas a una de las partes en la oficina oval? ¿No crees que eso solo ha envalentonado a Rusia? Porque mira el enfoque. Putin está tan pendiente de su presidente que ni siquiera se presenta. Ustedes han elegido o ayudado a elegir a alguien que, en el mejor de los casos, es un idiota y en el peor, es profundamente corrupto. Bien, de nuevo, Trump y Putin tuvieron una llamada telefónica de 2 horas hoy. Admitirás que eso es algo bueno. La búsqueda de la paz a veces puede ser un camino sinuoso y es mucho mejor que enviar cientos de miles de millones de dólares a los campos de batalla del este de Ucrania. Algo que, trágicamente, tanto el gobierno del Reino Unido como el de Estados Unidos han estado apoyando innecesariamente durante un par de años. El presidente Trump busca una mediación y el fin del conflicto. Rezo para que lo logremos. Es muy complicado por el desastre que dejó Joe Biden, que fue una guerra activa y cinética con una potencia nuclear enviando misiles fabricados en Estados Unidos al interior de Rusia.
El presidente Trump ya terminó una guerra y detuvo una invasión en solo 130 días, creo que no lo sabemos. Solo estamos especulando y no deberíamos perder tiempo, ya que alguno tendrá razón al final. Creo que tendremos razón y creo que veremos el fin de esta guerra. Podemos simplemente hablar de armas por valor de 100 mil millones. ¿Por qué esquivaste mi pregunta sobre lo que pasa en Medio Oriente, donde Trump firmó grandes contratos de armas con Arabia Saudita y Qatar? Y noté que ignoraste el hecho de que esto podría tener algo que ver con la corrupción descarada que ocurre a través de la moneda Trump y al darles a los muy competentes hijos de Donald Trump miles de millones en inversiones de Arabia Saudita y Qatar. Esto es algo que está involucrando directamente a los estadounidenses en el conflicto, pero lo más importante es que está matando a muchas personas inocentes. Esas naciones han aterrorizado a civiles inocentes. Entonces, si vienes a mí y te opones a que Estados Unidos venda armas, ¿por qué defiendes y haces propaganda para los sauditas? Una cosa es enviar armas y otra comprarlas. La mayor compra anunciada fue de aviones comerciales 737 por 100 mil millones de dólares. También hemos escuchado sobre Qatar Airways. Compraron 100 mil millones en aviones comerciales. Tienes razón, también hubo contratos de armas. La pregunta es, ¿prefieres que Arabia Saudita compre armas a Estados Unidos o China? No quiero que tengan armas estadounidenses baratas, no estoy de acuerdo. Hablemos de Qatar, bien, lo mencionaste. Has hablado mucho de Hamás y sus males. ¿Quién financia principalmente a Hamás? Bueno, Palestina. Bueno, en realidad Occidente financia a Hamás. ¿Qué estado? Bueno, Irán financia Hamás. No. ¿Dónde están los líderes de Hamás? y también Fondos. Hamás. Eso Es una combinación. de organizaciones políticas internacionales. Espera, primero que nada, no se le dio a él personalmente. Entiendo cómo se ve, pero no se le dio a él personalmente. Se le dio al gobierno de Estados Unidos. Bajo ese estándar, ningún gobierno de Estados Unidos debería aceptar regalos de ningún país extranjero. No se le dio a él y no es violación de la... Momento a su biblioteca personal. Está bien, él envió comunicado. Es muy detallado. Si quieres que seguimos. Es un principio moral fundamental. Entonces, bajo ese principio moral, ¿puedes admitir que Trump logra más en menos tiempo que cualquier otro presidente, mientras que el anterior ni siquiera recordaba el año en que fue elegido? ¿Ves el contraste? ¿Qué hay de ISMAC? No estoy diciendo que el presidente Trump sea mucho mejor. No defiendo a la persona en la que gastaron millones, no al presidente. Siempre defenderé a quien acabe con una invasión. Eso es todo lo que haces. Bajar el precio del petróleo, quien... Está revitalizando. La economía estadounidense, quien está negociando la paz, quien detuvo una posible guerra nuclear, quien está llevando a Irán a la mesa de negociaciones y a Rusia también. Alguien que no quiere conflictos armados con las grandes potencias de nuestro tiempo. Voy a defender eso sin descanso. En un mundo de fantasía que creaste tú mismo, es difícil entablar diálogo con eso. Pero luego lo refutas. Eso. Pero veamos cómo le está yendo a Trump en términos de diplomacia. Con la guerra en Medio Oriente, ¿consideras defendible decir a los israelíes que querías que Trump Gaza aceptara la invasión de Israel a la franja de Gaza y permitiera la muerte de miles de niños y civiles inocentes en una guerra sin sentido? ¿Eso beneficia a Estados Unidos o a la humanidad? Bueno, primero debes saber algo sobre Trump. Si te das cuenta, con Trump en los últimos 10 años, él es bastante usuario de las redes sociales y a veces usa un lenguaje hiperbólico. Pero dime, en el conflicto entre Israel y Hamás, ¿quién es el bueno? Solo quería decir que esta es una pregunta brillante porque va directo al grano sin poder esconderse entre los detalles, como mencionó antes. tanto Hamás como el gobierno israelí son malvados, pero también creo que no hay justificación. ¿Son iguales? Malvados, nada justifica asesinar y mutilar a miles de inocentes y niños. No hay justificación, señor Kerr. Ven, Por invadir hospitales, bombardear civiles y prolongar una... guerra aquí. Está dañando a Israel y a Occidente. Ya dejaste claro ese punto. No es un punto, es una verdad moral, ¿no es así? Está bien. Sí, también era cierto que la guerra empezó tras la muerte de 1.300 judíos y la toma de 200 rehenes. Y cuando... Si declaras la guerra a Israel, espera una tormenta de fuego. Déjame terminar, te dejé hablar. Israel, en su día más sagrado del año, además de Yom Kippur y Rosh Hashanah, Samat Tara, el 50 aniversario de la guerra de los 6 días, en Shabbat, Hamás invadió Israel, decidiendo ir imprudentemente a conciertos de música, a casas, a kibutz y tomando a más de 200 rehenes. Sabían lo que hacían. En uno de los entornos urbanos más aislados, 2 millones de personas viven en un lugar donde la guerra es imposible. Cuando visten ropa civil, violan la Convención de Ginebra y las fuerzas de defensa de Israel no reciben reconocimiento cuando actúan bien.
Cuando realizan cirugías que salvan la vida de un niño de Gaza, no reciben ningún reconocimiento. Cuando lanzan volantes, no reciben ningún reconocimiento. Pero cuando bombardean un lugar desde donde operan militarmente, ahora sabemos por fuentes verificadas que Hamás realiza cientos de operaciones militares en mezquitas, escuelas y hospitales. Lamento que el 6 de octubre vivíamos en paz y de repente comenzó una guerra iniciada por Hamás. Y no veo que la gente estuviera realmente molesta por los 2 millones de alemanes civiles que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Una verdad trágica de la guerra es que mueren civiles. No nos gusta, pero ellos lo buscaron. Los únicos culpables son los líderes de Hamás, no el gobierno israelí, por luchar esta guerra defensiva tras la invasión. Muy poderoso. Y desafortunadamente, con este payaso que lo está enfrentando, brincando y disfrutando de los aplausos que recibe, Charlie Kirk debe ser más contundente y directo con él. No soy defensor del terrible pogromo que se lanzó contra los judíos ese día. Pero justificar la muerte de inocentes no puede ser un ciclo infinito de sed de sangre. No puede ser matar a decenas de miles de civiles inocentes con una guerra sin fin a la vista, personas que no fueron cómplices de esas atrocidades. No puede ser bombardear hospitales que usan los niños. No puede ser bombardear hospitales en los que pacientes con cáncer están muriendo y muriendo de hambre ahí dentro. Las muertes que se han causado, nadie sabe el número real, pero entre 50,000 y 100,000 personas están muertas bajo los escombros. ¿Y qué le queda a Gaza excepto seguir sufriendo bajo Hamás? Porque resulta que la estrategia política de Netanyahu no ha funcionado, ha afianzado a Hamás dentro de los territorios. Ser cristiano, yo habría pensado, señor Kirk, nunca habría implicado sugerir que el precio de una atrocidad debe ser un ciclo infinito de sed de sangre, que personas inocentes y la población joven deben ser asesinadas para vengar algún tipo de misión providencial. ¿Cómo puedes llamarte cristiano? Bueno, acabas de decir... Debemos tener clara nuestra moral antes de seguir. Nadie aprueba lo que pasa en Gaza. Nadie disfruta la muerte de niños, pero es importante saber quién empezó el conflicto para poder terminarlo bien. Y hasta que Hamás negocie una rendición incondicional, cosa que no están dispuestos a hacer, podrían liberar a los rehenes y dejar las armas y sus vidas serían perdonadas. Están usando a los niños de Gaza como carne de cañón, financiados por los mulás iraníes y arrastrando a todo el mundo a este conflicto. Así que ni siquiera sé qué estamos debatiendo en este momento, aparte de que creo en los hechos, Israel fue atacado incondicionalmente el 7 de octubre. Responden igual, solo te haría una pregunta moral. ¿Cómo debía responder Israel? Esta es una excelente pregunta porque siempre hay personas que solo critican. Te diré cuál es el problema. No me digas el problema. Dime qué puedes hacer que sería mejor. Porque esa es la pregunta que la gente no puede responder. Y esa es la pregunta que Charlie Kirk le está haciendo a este tipo ahora. No con el bombardeo indiscriminado de la ciudad ni de hospitales. Quizás era necesaria una operación militar, pero no un asesinato de esta magnitud. Solo fíjate, él no está respondiendo la pregunta, sigue diciendo lo que no deberían hacer porque no tiene idea de lo que sí deberían hacer. No hay justificación para la gran cantidad de muertes que están ocurriendo. No entiendo cómo te atreves a darnos lecciones de moralidad cristiana y luego justificas el asesinato de miles de civiles. ¿Funciona, señor Kirk? Es una gran discusión. Nunca he dicho eso. Acabas de hacerlo. Este es todo tu... Guerra. A esto se le llama bajas de guerra. Gracias, deja de sacar este tema. ¿Otra vez? No voy a justificar cada maniobra militar de un ejército de 100,000 personas. En cambio, lo que sí haré es dejar claro que hay un tipo bueno y hay un tipo malo, honestamente. No La moralidad de... ¿Un niño? Bueno, en vez de eso, espera. Es curioso que digas eso, porque un niño que sabe que Israel es bueno y Hamás es malo, tiene más sabiduría que un estudiante como tú en Cambridge. Me alegrará no haber sido alguien que defendió el genocidio del pueblo palestino. Y creo que algún día tendrás que enfrentarte a eso. Interesante, quiero Cuestionar. esto. Entonces, ¿puedes decirme qué país africano está actualmente en una guerra civil? Créelo o no, sé sobre Sudán. ¿Qué tal el país del sudeste asiático en plena limpieza étnica, verdad? Lo sé. Bien, y Tienes fuerte. opiniones fuertes de ambos lados. A diferencia de ti, yo me esfuerzo por informarme sobre política exterior y llegar a conclusiones. Eres un guerrero cultural. Creo que cuando todo termine, señor Kirk, la gente lo verá a usted y a quienes apoyó como corruptos que vendieron el país al mejor postor y causaron un daño irreparable a una nación que, en el fondo, todos amamos. La diferencia con la que tendrás que lidiar es que
Cuando... La diferencia es que cuando nosotros logremos lo que queremos, todavía tendremos un país y tu país será un infierno del tercer mundo. Qué final tan poderoso, la verdad. No creo, desafortunadamente, que haya ciertas personas con las que realmente puedas. Esto no es un diálogo. Este es él gritándole a Charlie Kirk. No está abierto a conversar. No hay nadie con quien realmente esté teniendo una conversación. Podrás ver su disposición emocional todo el tiempo. Creo que el punto más importante que dijo Charlie Kirk es que un niño que sabe quién es el bueno y quién es el malo en esta historia en realidad tiene más sabiduría que tú como estudiante de Cambridge. Y esa es la tragedia de lo que está pasando en nuestras universidades hoy en día, que la educación en realidad está eliminando el sentido común básico de las personas. Y eso crea un mundo muy peligroso.